Buenas, somos estudiantes de la UNEFA de Ingeniería Eléctrica de la sección 3D02 IE, cursando la materia de física. Le venimos a hablar sobre los circuitos RC, RL y RLC. Circuitos RC. Los circuitos RC son circuitos que están compuestos por una resistencia y un condensador. Se caracteriza porque la corriente puede variar, ya que en el condensador, al momento de iniciar el recorrido, está descargado. Luego de la corriente empieza a recorrer el circuito, el condensador se carga. Esto se debe a que hay una distancia entre cada placa de dicho componente y en el circuito. Para que pueda haber una caída de intensidad de corriente, se utiliza una resistencia. Los materiales usados para la realización de este circuito fueron un osciloscopio, un capacitor de 0,6 milifaradios, dos baterías de 12 voltios, un switch y una resistencia de 200 ohmios. Para resaltar, el osciloscopio es un aparato que nos muestra la gráfica de la carga y descarga del condensador o capacitor. Aquí podemos ver y observar un breve ejemplo sobre los circuitos RC, en donde tenemos una batería donde hace circular la corriente a través de la resistencia y llega al condensador, en lo cual en ese tiempo que llega la corriente, el condensador está totalmente cargado. Al momento de pasar el switch, el condensador se descarga y busca nivelar. Por eso es que en la gráfica nos da la onda del exponencial, la gráfica de la exponencial. Circuitos RL. Un circuito RL es un circuito eléctrico que contiene una resistencia y una bobina en serie. Se dice que la bobina se opone transitoriamente al establecimiento de una corriente en el circuito. Los materiales usados para la realización del circuito RL son un osciloscopio, una bobina de 10 Hz, dos baterías de 12 voltios, un switch y una resistencia de 220 ohms. Aquí se ve el funcionamiento de un circuito RL, en el cual tenemos una batería que entrega un determinado voltaje. Al llegar a la bobina, la cual es la encargada de almacenar energía en forma de campo magnético, o de otra manera de decirlo, corriente eléctrica, pasamos el switch y se crean valores pico de voltaje, debido a que la bobina se opone al cambio brusco de la corriente, dejando pasar poco a poco la corriente hasta que se nivele el voltaje, de manera así teniendo la onda exponencial. Circuitos RLC. En los circuitos de RLC se acoplan resistencias, capacitores e inductores. Existe también un ángulo de desfase entre las tensiones, las corrientes y entre las potencias, que incluso pueden llegar a hacerse cero. En caso de que las reactancias capacitivas e inductivas sean de distinto valor, para determinar la frecuencia tendremos desfase. Para esto tendremos una fórmula que es la frecuencia neperiana. Esta expresión es una medida de la rapidez con la que decae o se amortigua la respuesta natural hacia su estado final permanente. Su fórmula es alfa es igual a la resistencia sobre 2 veces el inductor. Materiales usados para la realización del circuito. Para esto utilizamos un osciloscopio que nos muestra una gráfica, una bobina de 10 Hz, dos baterías de 10 voltios y otra de 0 voltios, un switch y una resistencia de 50 ohms. También un capacitor de 50 microfaradios. Yo le vengo a hablar sobre el circuito RLC. En este circuito el capacitor y el inductor están abiertos. El inductor permite que la corriente pase bruscamente. El capacitor solamente se carga hasta que se normalice la corriente. Después de la descarga del capacitor nos da una frecuencia llamada subamortiguamiento. Esto se debe porque la frecuencia angular es mucho mayor que su frecuencia neperiana. Por lo tanto, la gráfica del amortiguamiento es esta, así como la pueden observar según la teoría. Esta fue toda nuestra presentación, espero que les haya gustado y que les sirva de algo.